Chico Caluc, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy vamos a hablar del amor a primera vista. ¿Crees en el amor a la primera vista? Si te hablara de alguien y te dijera que es desalmado, que respira odio, que emite amenazas de muerte a diario, que está dispuesto a matar a cualquier precio, a quebrar huesos, ¿estaríamos hablando de alguien que siente amor por los demás? Definitivamente no. Bueno, esos son los calificativos, o esos eran los calificativos reales que le cabían a alguien que existió en el tiempo de Jesús. ¿Quién era? Saulo. Saulo era un fiel perseguidor. Su propósito en la vida era matar a todo aquel que confesara el nombre de Jesús. ¿De verdad? Sí, de verdad. Pero esto fue así hasta que se enamoró a primera vista de Jesús. Esta historia está escrita en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 9. Y dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Recordemos que en ese momento las sinagogas eran el sinónimo de los lugares con autoridad, con poder, tanto político, económico, religioso y demás. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. En el versículo 7 dice: los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. ¿Y qué quiero dejarte remarcado de esta historia? Bueno, 3 puntos importantes. Número 1, el Evangelio de Jesucristo confronta al hombre, a mí y a vos, con el mismo Dios. En Filipenses 3, Pablo habla del alto concepto que tenía de sí mismo. En el versículo 5 de Filipenses 3 dice lo siguiente: me encanta este relato de Pablo ya, de cómo él hablaba de su persona y lo que se creía él antes. Dice: fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Fíjense el concepto que tenía Saulo en ese entonces de sí mismo. Él decía: yo soy ciudadano de Israel de pura cepa. Versículo 7. Ahora dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Me encanta este versículo, me encanta toda esta historia, esto que estamos hablando acerca de la historia de Saulo. Me parece una de las más
fascinantes, de las conversiones más lindas que hay en la Biblia, porque nos deja tantos mensajes y podría hablar tanto de esto. Pero allí hay algo importante, que todo quedó reducido al polvo y a oscuridad. ¿Por qué? Porque Saulo, que en ese momento se quedó ciego. Y hay 3 cosas particulares que Dios le dice a Saulo en ese momento. Número 1, le dice levántate. Número 2, le dice entra en la ciudad. Y número 3, allí se te dirá qué hacer. Y me encanta cuando Jesús se le aparece y le dice Saulo, Saulo. Esto me hace acordar a cuando mi mamá me retaba cuando era chico. Igual todavía me pasa con mi esposa a veces. Me dice Nicolás, ¿no? Cuando nos dicen el nombre completo es porque algo está pasando, algo hemos hecho y me hace acordar a eso. ¿Pero por qué me hace acordar? Porque el sentimiento cuando alguien te llama por tu nombre completo, los que tenemos un nombre así largo que le cabe un diminutivo, ¿no? Es porque hay un sentimiento fuerte detrás de ese nombre, ¿no? Y lo primero que pensaba es que Dios tiene sentimientos fuertes hacia nosotros. Segundo punto que quiero recalcarte, el Evangelio de Jesucristo une a las personas con la familia de Dios, que es la iglesia. Ya no existen esos llaneros solitarios, llamémosles, ¿no? Necesitamos pertenecer al cuerpo, necesitamos una iglesia, necesitamos una familia de fe. En el versículo 11 el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha. No tenían mucha imaginación en ese entonces, o no sé si la imaginación no habían tantas calles, me imagino. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él. Pero antes de esto, me quiero imaginar a Ananías con el miedo que tiene que haber ido a verlo a Saulo. En ese momento, recuerden que nadie sabía de la conversión de Saulo, solamente lo único que sabían era que Saulo era un perseguidor de los cristianos, mataba, torturaba a todo aquel que pronunciaba el nombre de Jesús. Entonces dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos, ¿qué cosa? Le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Versículo 30, cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La pregunta que te quiero hacer en este episodio, en estos poquitos minutos que estamos compartiendo, es ¿qué provoca Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está provocando tener a Dios en tu vida? Vos quizás sos una persona creyente hace muchos años, hace mucho tiempo, o quizás hace poco. Pero esta pregunta creo que nos cabe a todos. ¿Qué provoca a Dios en tu vida? Ananías es una figura vital en esta historia. ¿Y por qué? Porque representa el cuerpo de Cristo, que abre sus brazos y corazón para recibir e integrar en su seno al que era el enemigo. Es un gran ejemplo para la actualidad. Estamos dispuestos a recibir en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestros equipos, en nuestros grupos de WhatsApp. ¿Estamos dispuestos a recibir esos Saulos? Punto número 3. Y el último que quiero dejarte en claro. El encuentro con Cristo equipa al hombre o a la mujer, ¿no? Nos equipa para la obra del ministerio. La vida de Saulo, convertido en Pablo, fue, es y será un gran testimonio. ¿Estamos convertidos? Te vuelvo a hacer la pregunta que te hice en minutos anteriores. ¿Qué provoca tener a Dios en tu vida? Versículo 20 de esta historia dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No esperó mucho tiempo, fue enseguida, apenas se convirtió, diciendo que este era el Hijo de Dios.
y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y acá hay un mensaje que me encanta siempre que hablo de esta historia. Un mensaje implícito. Cuando Saulo en el versículo 20 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, yo también me imagino a esa gente diciendo: pero este no era pongámosle muchos adjetivos que quizás caben ahora, el estafador, el mentiroso, el engañador. Este no era, tantos adjetivos que hoy le podemos poner a una persona, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención que dice: pero Saulo mucho más se esforzaba. Y cuánta enseñanza nos da este versículo de que quizás Cristo, Dios, Jesús, llegó a nuestra vida en un momento de nuestra historia que quizás no era la mejor. Y quizás nos estamos o te tenés que esforzar un montón porque te crean, ¿no? Quizás recibiste a Jesús y la vida no se te ha hecho fácil, no se te ha hecho color de rosa. Pero tenemos un gran ejemplo en esta historia que dice: Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Fíjense esta última parte de la oración. No tenía que demostrarle él que era que había sido transformado, que había estado cambiando, sino que lo único que demostraba era que Jesús era el Cristo. Entonces, como parte de la reflexión de hoy, aprendimos que hasta el corazón más endurecido puede rendirse ante una mirada de amor verdadero como es la de Jesús. Que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia. Y te animo a que puedas compartir del reino. Te animo a que puedas convidarle a otro la porción del reino que está en tu vida y que está en tu corazón. Esto es como cuando uno cocina algo en la casa. A mí, por ejemplo, me gusta cocinar cosas dulces. No soy mucho de la comida salada. De eso se encarga mi esposa. Pero cuando yo hago algo dulce, por ejemplo, ¿qué hago? Y es como que primero lo tengo que contar. Che, ¿sabés que hice un postre? ¿Sabés que hice esto? ¿Sabés que hice lo otro? ¿Por qué? Porque primero quiero que sepan que puedo cocinar. Para mí es una habilidad que me sale bien cocinar cosas dulces. Y segundo, quiero convidar, ¿no? Cuando dice: uy, qué rico tenés. Sí, tengo. Vení, pasá por casa, ya te voy a hacer uno, te voy a convidar. Lo mismo tenemos que hacer con el reino o con el pedacito de reino que se nos asignó a cada uno de nosotros. Convidemos y compartamos el reino. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos encontramos en el próximo y mientras tanto, que tu camino también sea interrumpido por la luz de Jesús.